Muy buenos días, es un gusto acompañarles en esta hora para compartir la palabra de Dios a través de este medio, de este canal. Queremos disponernos con la ayuda del Espíritu Santo a que Él sea el que nos enseñe en esta hora. Así que les invito, vamos a invocar la presencia del Señor a través de la oración. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por esta oportunidad tan grande de poder abrir tu santo libro y de que tú nos hables a través de él. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo y que esta palabra, Señor, sea de vida para cada persona que la escuche. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que queremos en esta hora empezar a compartir una secuencia de temas que la he titulado La perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios trata acerca de cómo Dios ve las cosas y resalta el hecho de que nosotros necesitamos aprender a ver las cosas como Él las ve, aprendiendo a ver las cosas como Dios las ve. Así que nuestra lectura base se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 55, los versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Leemos y nos dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, en base a estos versículos, tenemos los siguientes planteamientos. 3 planteamientos básicos. Primero, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Ese es el primer punto que establecemos en base a esta lectura. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. En segundo lugar, tenemos que la forma como Dios piensa, por lo general, nos parece ilógica. No concuerda con nuestra visión y con nuestra perspectiva. La forma como Dios piensa. Eso lo vemos reflejado en toda la Escritura. Vamos a tomar algunos ejemplos rápidamente. En Éxodo, el capítulo 4 y el versículo 4, encontramos el primer relato. Y aquí encontramos una forma como el pensamiento de Dios se manifiesta. Capítulo 4, versículo 4. Está hablando cuando Dios se le manifiesta a Moisés y le hace el llamado a ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el versículo, vamos a leer desde el versículo 2. Dice así: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Versículo 3. Échala en el suelo, le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Y el versículo 4 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser una vara en su mano. Así que en este relato encontramos cómo Dios le da una orden a Moisés. Cuando la vara se convierte en una serpiente, Dios le manda que la tome por la cola. Eso es contrario al sentido común de los seres humanos, porque generalmente siempre, si vamos a tomar una serpiente, si hemos de agarrarla, o es más, cuando buscamos matarla, siempre apuntamos a la cabeza, no a la cola. Pero aquí la orden de Dios a Moisés es que la tome por la cola. Esto refleja precisamente eso. No son los métodos humanos, no son los planes, no es la forma de pensar del hombre, sino la forma de pensar de Dios, y que por lo general es ilógica, nos parece ilógica y contraria a nuestra manera de ver las cosas. Así que en segundo lugar tenemos
otro incidente que se encuentra en Jueces, el capítulo 7. Vamos a leer Jueces, el capítulo 7. Y aquí encontramos la historia de Gedeón. Vamos a leer Jueces 7 a partir del versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí encontramos la historia cuando Gedeón tuvo que enfrentar una gran multitud, un ejército enemigo numeroso. La Biblia dice que era como la arena del mar. Y él tenía 32,000 hombres a su disposición. Para él eran muy pocos, para Gedeón eran muy pocos. Pero él se sorprende cuando Dios le dice, los que están contigo son muchos, necesitas probarlos. Entonces él hace un llamado, hace un pregón, el que tenga otra prioridad, váyase. El que sienta temor, también se puede ir. Y entonces se van 22,000. Ahora sí está Gedeón más preocupado todavía. Solamente tiene 10,000 hombres. ¿Cómo puede enfrentar a tan numeroso enemigo solamente con 10,000? Pero ¿qué hace? Dios sorpresivamente se le aparece y le dice, esos 10,000 todavía son muchos. Tienes que llevarlos a las aguas, y ya conocemos el relato, los lleva a las aguas y allí son probados y de esos 10,000 solamente quedan 300. Ahora, con esos 300 tenía que enfrentar ese numeroso y gran y poderoso enemigo. Pero recordemos, son los métodos de Dios, son los pensamientos de Él. Y miren ahora Dios lo que le va a decir a Gedeón. Esos 300 hombres, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo con esos 300 hombres para enfrentar a un enemigo numeroso? Pues dotarlos de las mejores armas, ¿sí? De las armas más efectivas, más destructivas, de las armas más temibles. Pero eso no fue lo que hizo Dios, sino que les dio, como hemos leído en el versículo 16, los dotó de trompetas, cántaros vacíos y antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Para Gedeón, para el ser humano, para la mentalidad natural del hombre, eso es ilógico. ¿Cómo vamos a ir a una guerra con cántaros, con antorchas? Pero esa es la forma de pensar de Dios. Por eso es que entonces en este segundo punto estamos estableciendo precisamente eso. La forma como Dios piensa, por lo general, nos parece ilógica y hasta absurda. Así que pasamos al tercer planteamiento. El tercer planteamiento es que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Son mejores. Sus resultados son superiores a los nuestros. Así que tenemos aquí estos 3 planteamientos, los volvemos a repasar. Primero, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Segundo, por lo general, la forma de pensar de Dios a nosotros nos parece absurda e ilógica. Y tercero, tenemos que los pensamientos, los planes de Dios, su perspectiva es superior y es mejor a la nuestra. Y de esto también podríamos tomar muchísimos ejemplos. Tenemos el caso de Moisés. Estaba él en Egipto y él gozaba de los favores de la casa real de Faraón y se estaba preparando para ser el monarca, el hombre más poderoso del mundo. Pero Dios lo llamó a hacer una obra especial y paradójicamente no lo lleva a un centro de entrenamiento de líderes y de grandes caudillos, sino que lo lleva al desierto a pastorear ovejas. Allí está 40 años y luego lo lleva entonces a cumplir la misión. Y aparentemente
gastó su vida en una misión con pocos resultados, 40 años luchando con un pueblo duro, con un pueblo rebelde en el desierto, y finalmente termina en la cumbre del monte y allí muere. Imagínense ustedes, en ese momento antes de que Moisés muriera, si él no hubiera visto una perspectiva, la perspectiva de Dios, hubiera dicho, pues mi vida no ha sido como yo esperaba. De pronto, comparando su vida de dificultad y de lucha en el desierto con la vida que hubiera podido tener en la corte de Faraón, pues había tomado una decisión equivocada. Pero miren el desenlace. Moisés descansa y Dios viene. El mismo Jesús viene, como lo dice en San Judas, y lo resucita. Y Moisés hoy está gozando de las mansiones celestiales. Si Moisés hubiera seguido su plan, su propio propósito y su propia perspectiva, estaría de pronto en una momia en una de las pirámides de Egipto. Pero por seguir el plan de Dios, que aunque parecía absurdo e ilógico, hoy está gozando de la eternidad y de la inmortalidad. Así que siempre los propósitos, los planes y la manera de pensar de Dios es superior a la nuestra. Así que con esto queríamos dar introducción a esta serie de temas, que vamos a empezar con el primero. En este momento nos disponemos a ver la primera de esta temática, que tiene como título La ley divina de la conservación. Así que en estos pocos minutos vamos a ver cuál es la ley divina de la conservación. Empezamos con esta pregunta. Según el pensamiento humano, ¿qué hay que hacer para conservar la vida? Según nuestra propia manera de ver las cosas, ¿qué hay que hacer para conservar la vida? La pregunta puede ser simple, la respuesta puede ser simple. Hacer de nosotros el objeto principal de atención y cuidado. Si queremos conservar nuestra vida, de que nada nos suceda, nada malo, de no ponerla en ningún riesgo, en ninguna incomodidad, pues hagamos de nosotros el centro de nuestra atención y cuidado. Pero luego hacemos la siguiente pregunta. Según el pensamiento divino, ¿qué hay que hacer para conservar la vida? Según cómo Dios ve las cosas, ¿qué hay que hacer para conservar la vida? La respuesta está en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. San Juan 12, 24 y 25. Leemos de la siguiente manera. De cierto os digo, palabras del Señor Jesús, que si el grano de trigo cae en la tierra, que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así que aquí encontramos una de las paradojas de la palabra de Dios. ¿Cómo es que para preservar mi vida tengo que perderla? Si quiero guardarla, tengo que darla, tengo que perderla. Parece ilógico. Pero aquí Jesús está tomando un ejemplo de la misma naturaleza, de la ley natural, porque Dios como creador del mundo físico colocó sus leyes que están en armonía. Las leyes naturales, físicas, con las leyes espirituales están en armonía. Así que del mismo mundo natural encontramos esta misma manera de pensar de Dios. Y la ilustración es la semilla. La semilla, supongámonos un grano de maíz. Ya no tomemos propiamente el grano de trigo del cual está hablando el texto, sino un grano de maíz que de pronto es más familiar en nuestra cultura, en nuestro entorno. La primera pregunta que hacemos es, ¿cuál es la única forma de que un grano, una semilla de maíz llegue a existir? ¿Cuál es la única forma? Todos los granos de maíz que existen hoy
en el mundo tuvieron una única forma de llegar a su existencia, y es de que otros granos tuvieron que ser arrojados en la tierra y morir. Ese es el primer paso para que una semilla pueda llegar a existir. Segundo, ya tenemos, imagínense que usted ahí o yo acá tengo ya unas semillas de maíz. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de conservar esas semillas? ¿Cuál es la mejor técnica? ¿El mejor método? Podría pensar que es buscando un sistema de preservación de semillas, tal vez protegiéndolas del ambiente, de la luz, buscando un sistema de refrigeración, no sé, tantas cosas que pueden haber para preservar, para conservar la semilla. Pero en realidad, ¿esos son los mejores métodos? No. El mejor método es arrojarla a la tierra. Arrojarla a la tierra. Ese es el método por excelencia para preservar la semilla. Y escuchen la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de multiplicar los granos? Esos granos, esas semillas de maíz. Yo tengo aquí 5 granos, quiero tener más. ¿Cuál será la mejor forma? También arrojarlos a la tierra. Así que no solamente se conserva, sino que al conservarse se multiplica. ¿Ven cómo la naturaleza ejemplifica, ilustra el pensamiento de Dios? Así que queremos conservar nuestra vida, entonces no es como nosotros pensamos, no es buscando estar lo más cómodo posible, que nuestra vida sea lo más fácil que podamos, tener todo a nuestra disposición, tener muchas personas que nos sirvan, no, sino primero estando dispuestos a ser arrojados en la tierra, a morir a nuestros intereses, a morir a nuestros deseos egoístas. Segundo, ¿queremos preservar nuestra vida? Allí está el secreto. Cuando eso sucede, no solamente somos preservados nosotros, sino que nuestra vida se multiplica en la vida de otros. Tenemos la siguiente cita del libro Deseado de todas las gentes, la página 576. Los que cultivan el suelo tienen presente esta ilustración. Año tras año el hombre conserva su provisión de grano y arroja aparentemente la mejor parte. Durante un tiempo debe quedar oculta en el surco para que la cuide el Señor. Primero aparece la hoja, luego la espiga y finalmente el grano en la espiga. Pero este desarrollo no puede realizarse a menos de que el grano esté sepultado, oculto y según toda apariencia perdido. Así que esto es lo que se nos enseña a través de la ley natural de la siembra. El grano, queremos preservarlo, el mejor grano, porque el mejor grano es el que se usa como semilla. Pero no vamos a guardarlo. ¿Qué hace el agricultor? Lo arroja a la tierra y es oculto. Está oculto por un tiempo, aparentemente está perdido, porque no lo vemos por ninguna parte, está bajo tierra. Pero ese es el secreto, ahí comienza la vida. Escuchen, ahí comienza la vida. ¿Queremos vivir? ¿Queremos realmente disfrutar de este don maravilloso de la vida y cumplir el propósito de nuestra existencia? Allí está, en darnos por otros, en entregarnos, en vivir en función
de servir a los demás, de darnos por los demás, de atender las necesidades de los demás. Allí encontraremos el verdadero propósito de nuestra existencia, aunque aparentemente estemos perdiendo nuestra vida. Hay muchas historias de hombres, grandes hombres, que ocupaban posiciones en el mundo. Recuerdo la de un misionero, William Burden, hijo de un hombre muy rico en los Estados Unidos, que heredó una gran fortuna, pero conoció al Señor en los primeros años de su vida. Después de los 20 años, estudiaba ya en la universidad. Su padre le dio como cumpleaños, como regalo de cumpleaños, una gira por Asia. Y en esa gira se dio cuenta de la necesidad de la humanidad, de las multitudes de personas que perecían en la ignorancia, en medio del sufrimiento y de la miseria. Y él tomó una decisión: voy a dedicar mi vida a servir y a dar a conocer el Evangelio. Y entonces terminó sus estudios en la universidad y ya iba de viaje para Asia. Hizo una estación en El Cairo, en Egipto, y allí contrajo meningitis y murió. Murió muy temprano, creo que a los 25 años de edad murió. Y él, dice que en la parte posterior de su vida, de su Biblia, dejó escrito: sin arrepentimiento, sin reservas. ¿Por qué? Para la perspectiva humana, Burden había echado su vida por la borda. Pero él entendía que su vida era solamente una semilla que debía ser sembrada y que había sido sembrada para que pudiera germinar en muchas vidas para otros. Así que seguimos leyendo. Vamos a leer ahora de libros deseados de todas las gentes, la página 577. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propio deben perecer. Escuchen, la ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. Deseo, amigo y hermano que me escucha, que este pensamiento pueda quedar fijado a través de este tema. ¿Cuál es la ley de la conservación? La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. El labrador conserva su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Por eso no podemos seguir viendo las cosas como naturalmente las ve el hombre. No. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Ese es el imperativo de la palabra de Dios. Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma mente, esta misma forma de pensar que hubo también en Jesús. Porque si nosotros seguimos podemos ser cristianos, podemos ser adventistas, podemos tener la doctrina correcta, pero una manera equivocada, seguir teniendo una manera equivocada de ver las cosas. Viviendo para nosotros, nuestros intereses son la prioridad, ¿sí? Buscando la facilidad, buscando no asumir ningún riesgo. Y de esa manera nuestra vida se va a ir desgastando. Puede que crezcamos, puede que prosperemos materialmente, puede que sobresalgamos como personas en este mundo, en posición social, etcétera. Pero nuestra vida interior, la verdadera vida de nosotros, se va a ir desgastando y consumiendo, así como cuando un grano queda solo, por mucho que lo preservemos, termina dañándose.
termina perdiendo su vida. Así que este fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. En Mateo el capítulo 16, el versículo 24 y 25 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Allí está otra vez. Es una lección enfática del Evangelio. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero no es otra cosa que seguir las pisadas del Maestro, porque esa fue su vida. No vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él nos está mandando a hacer una cosa diferente de la que Él ya hizo primero. Y Él sí derramó su vida física. Este morir del cual nosotros estamos hablando aquí, este morir de la semilla, está ejemplificando el morir al yo, a mi egoísmo. No se está refiriendo a mi muerte física. Por el contrario, está potenciando mi vida. Pero Jesucristo tuvo que venir, servir, y dio su misma vida física, su misma sangre, la dio hasta la última gota para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Así que, de esta manera, la ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Que todo se nos olvide de este tema. No quisiéramos que fuera así. Pero por lo menos, si no recordamos todo lo demás, que nos quede esto. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Está muy claro. La cruz del Calvario, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza para ti la cruz? ¿Es una señal de muerte o es una señal de vida? La cruz. Para nuestra perspectiva humana, una señal de muerte. Bueno, y eso que nosotros no alcanzamos a entender lo que significaba en ese momento, en el momento de la muerte de Cristo, lo que simbolizaba la cruz para esa cultura. Pero en realidad, en el pensamiento humano, era el símbolo supremo, el símbolo por excelencia de la muerte, de la derrota. Pero Dios vino y tomó el símbolo de la derrota, de la muerte, de la vergüenza, de la ignominia, vino y la tomó y lo convirtió en la señal, en el símbolo de la vida y de la victoria. Eso es lo que significa para nosotros tomar la cruz. No debe ser un asunto de humillación, no debe ser un asunto de vergüenza. Debe ser un asunto de victoria, de vida, porque estamos siguiendo al Maestro Cristo Jesús. Así que esta es la ley divina de la conservación. El Señor nos ayude para que pueda esa semilla ser plantada en nuestro corazón y nosotros podamos caer, morir con Cristo para levantarnos y que nuestra vida sea multiplicada en la vida de muchos otros. Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por esta maravillosa verdad de tu palabra. Hemos podido recordar, hemos podido a través de tu palabra ver cómo tú ves las cosas, Señor, contraria a nuestra manera natural de verlas. Tú quieres implantar ese mismo sentir en nosotros. Quieres que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo, Señor, porque Cristo Jesús fue el que primero nos dio ese ejemplo de vivir para otros, de venir a morir
derramar hasta su última gota de sangre para que nosotros pudiéramos tener vida. Ahora a nosotros nos corresponde dar nuestra vida en servicio, en entrega por los demás, para que de esa manera podamos alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén.